¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Escoger los peores años a lo largo de la historia de la humanidad no es una tarea fácil, ya que la mayoría han estado indocumentados y llenos de años espectacularmente malos. Hemos recorrido un largo camino lleno de hambrunas y nuestro pasado, casi constantemente devastado por la guerra, habiendo logrado de alguna manera construir una civilización funcional a pesar de todo lo que la naturaleza nos ha arrojado a lo largo de los siglos. Sin embargo, para los años de los que tenemos registro, no es tan difícil elegir los momentos más bajos de nuestra civilización. Estos peores años en la historia registrada nos recuerdan la fragilidad del progreso y el desarrollo humanos, además de servir como testimonio de nuestra capacidad como especie para, por así decirlo, seguir haciendo algo de nosotros mismos a pesar de haber crecido en una situación excepcionalmente mala. Así que veamos los 5 peores años de la historia de la humanidad. Número 1. 1315. El año 1315 puede haber pasado desapercibido para la mayoría de los historiadores, contando los peores momentos de la historia de la humanidad, ya que difícilmente fue un fenómeno global. Aunque para cualquiera que vivía en Europa en esa época, realmente fue uno de los peores momentos para estar vivo. Fue el comienzo de quizás la peor hambruna en la historia europea en términos de la proporción de la población afectada, provocada por lluvias e inundaciones torrenciales, casi bíblicas en todo el continente, que afectaron gravemente la producción y el transporte de alimentos. La situación se vio agravada por la reciente explosión de la población en todo el continente, ya que los niveles de producción ya estaban muy por debajo de lo que se necesitaba para sustentar la cantidad de personas que dependían únicamente de la agricultura para sobrevivir. Si bien fue un problema en la mayor parte de Europa, los peores efectos de la hambruna se sintieron en lo que ahora es el Reino Unido, Francia y Alemania. Aunque las estimaciones varían, los registros sugieren que entre el 10 y el 25% de la población del continente se redujo directamente debido a la hambruna. La hambruna también provocó brotes aislados pero devastadores de enfermedades en las regiones rurales, ya que alrededor del 10 al 15% de la población sucumbió a enfermedades como neumonía, bronquitis y tuberculosis, causadas por desnutrición severa y debilidad. Si bien no fue nada comparado con la destrucción causada por la peste negra apenas 30 años después, de la que obviamente hablaremos en un momento, todavía fue uno de los peores colapsos de la población en la historia europea. Número 2. 1929. En lo que respecta a los colapsos del mercado, el colapso de Wall Street de 1929 siguió un patrón similar al de todos los demás colapsos financieros que han ocurrido antes o después. Impulsada por una especulación excesiva sobre los activos del mercado que simplemente no reflejaba la realidad de lo que ocurría en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, así como por una afluencia de crédito barato de instituciones financieras que permitió que la burbuja creciera cada vez más hasta colapsar, fue un ejemplo de libro de texto de cómo los mercados globales tienen una forma de corregirse a sí mismos. Sin embargo, lo que lo distingue de todos los demás accidentes es la escala de la extinción y la magnitud de las consecuencias que siguieron. La recesión que siguió fue, teniendo en cuenta el tamaño de la economía en ese momento, la recesión más grande de la historia para el mundo desarrollado. Según algunas estimaciones, el desempleo aumentó a más del 20% solo en los Estados Unidos en los años posteriores al colapso, y el Producto Interno Bruto cayó en más del 30% durante sus años pico, empequeñeciendo la siguiente recesión más grande de la historia, la del 2007-2009. La Gran Depresión, como se le conoce desde entonces en la imaginación popular, desencadenó muchos de los peores eventos del siglo XX, y ni siquiera estamos hablando de sus efectos directos, como las privaciones masivas y los años de dificultades que enfrentan las personas en casi todas las economías industrializadas del mundo. La recesión, combinada con el rápido agotamiento de los recursos en economías recientemente industrializadas como Alemania y Japón, impulsó el surgimiento inminente de ideologías nacionalistas y populistas extremas, allanando el camino para la destrucción y el sufrimiento generalizado de la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto militar
militar mundial en la historia. Número 3. 1943. Si bien sería inmensamente inexacto elegir el peor año de la Segunda Guerra Mundial, ya que ningún año de la guerra global más grande y devastadora que hemos visto podría llamarse mejor que cualquier otro, 1943 fue, sin duda alguna, cuando ocurrieron algunos de los peores eventos de la guerra. Por un lado fue el apogeo del Holocausto. A finales de la primavera de ese año, el genocidio ya se había cobrado la vida de alrededor de 1.3 millones de prisioneros judíos de todo el territorio controlado por los nazis, aunque ese número también incluía a bastantes romaníes, partisanos y prisioneros de guerra soviéticos. También fue el año en el que Joseph Mengele, el más infame de todos los científicos nazis, responsable de algunos de los experimentos más inhumanos en prisioneros, fue designado para Auschwitz, comenzando posiblemente la peor fase del Holocausto hasta ahora. Al otro lado del mundo, en la India, se estaba produciendo otro evento menos conocido pero igualmente devastador. La hambruna de Bengala de 1943, causada por las fuerzas británicas que desviaron cantidades masivas de recursos alimenticios de la región para ayudar en la guerra. Causó la muerte de cerca de 3 millones de personas en el estado, convirtiéndolo en uno de los peores casos humanitarios y de desastres de toda la guerra. El año también fue el pico y la culminación de la batalla de Stalingrado. Fácilmente la batalla más grande y sangrienta en la historia de la humanidad en términos de números, con más de 2 millones de militares y alrededor de 400.000 civiles muertos al final de la misma. Si bien fue un punto de inflexión para las fuerzas aliadas, ya que en realidad no estaban ganando hasta ese momento, el costo humano de esta única batalla fue inmenso, tanto para Alemania como para el Imperio Soviético. Número 4. 1492. A menudo se habla de la llegada de los europeos a las Américas como uno de los eventos más devastadores para la población del continente. Sin embargo, la mayoría no nos damos cuenta de las cifras de las que estamos hablando aquí, ya que la mayoría de las estimaciones son claramente exageradas o subestimadas, lo que hace que todas sean difíciles de creer. Sin embargo, si miramos un estudio reciente que cuantifica el alcance de la tragedia, queda claro que el año de 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en algún lugar del Caribe y allanó el camino para la colonización de las Américas, marcó el comienzo de uno de los peores periodos para la humanidad. Realizado por investigadores de la Universidad de Londres en 2019, el estudio por primera vez recopiló todos los registros publicados de la población precolombina de los continentes y descubrió que se acerca a los 60 millones. A principios del siglo XVII, ese número se reduciría en alrededor de 56 millones, ya que toda la región estaba ahora devastada por décadas de guerra, enfermedades a las que no tenían inmunidad, como la viruela, la peste bubónica y la influenza, y la reducción de las tierras cultivables debido a la invasión extranjera, ya que la mayoría de la población todavía dependía de la agricultura para su sustento. Como proporción de la población mundial, esta fue la mayor reducción de la población humana en la historia, ya que representó cerca del 10% de todas las personas que vivían en el mundo en ese momento. En comparación, el segundo evento más devastador, la Segunda Guerra Mundial, que fue en sí misma una de las mayores tragedias que hayamos enfrentado, redujo la población mundial en un 3%. El impacto de esta destrucción absoluta de la población nativa americana fue tan grande que incluso afectó los patrones climáticos globales. A medida que la cantidad de personas que trabajaban en las granjas se redujo en una medida tan masiva y toda esa área pronto fue recuperada por la naturaleza, combinada con la erupción del Huayna Putina en Perú, causó una caída en las temperaturas en todo el mundo a principios del siglo XVII, provocando hambrunas, brotes de enfermedades y malestar social desde Europa hasta China y Japón. Número 5. 1347. Hay una razón por la que la peste negra aparece en casi todas las listas de los peores momentos de la historia de la humanidad. Aparte de la gran cantidad de sufrimiento humano observado por las personas que sobrevivieron a la terrible experiencia, su impacto en el futuro fue inmenso. En muchos sentidos, la pandemia configuró el mundo moderno tal como lo conocemos. Causada por la peste bubónica,
que ya había matado a millones y arrojado al caos a partes enteras de Europa en el siglo VI, en la forma de la peste de Justiniano, la peste negra apareció en Europa nuevamente en 1348. Mientras que su introducción al continente sigue siendo aún un tema de debate, algunas investigaciones sugieren que se produjo a través de una guerra biológica intencional librada por los mongoles durante el asedio de Caffa en 1346, lo que resultó el comienzo de la peste en 1347. Si bien es posible que nunca lo sepamos con certeza, lo que sí sabemos es el impacto absolutamente devastador que tuvo la enfermedad en la población europea. Según algunas estimaciones, mató a más de 50 millones de personas, lo que representaba alrededor del 60% de la población de todo el continente en ese momento. Esto no significa que estuviera restringida a Europa, ya que ha habido informes esporádicos de que la enfermedad también había diezmado pueblos y ciudades enteras en regiones del este como Persia y China. Sin embargo, gracias a las guerras de conquista mongolas en pleno apogeo en casi toda la región de Asia y Oriente Medio en ese momento, los registros de esa época son escasos y en su mayoría poco fiables. Por otro lado, el pico del brote duró unos 6 años. El brote no terminó por completo durante muchos siglos más y se informaron casos aislados pero horripilantes de resurgimientos en toda Europa hasta el siglo XVII. La plaga tuvo un impacto de gran alcance en la política y el orden social del continente, algunos de los cuales incluso pueden calificarse de positivos en retrospectiva, aunque para aquellos que lo presenciaron de primera mano realmente fue uno de los peores momentos, si no el peor para estar vivo en la historia de la humanidad. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.